Sí, aló. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muy buenas tardes. Agradecemos a las personas que se han conectado hasta este momento. El día de hoy queremos compartir con ustedes una intervención y hablaremos sobre la generación de valor en tiempos de crisis. La presentación estará a cargo de el ingeniero financiero especialista en proyectos Alexis Sinestrosa, el analista de costos y presupuestos Alejandro Montoya, y quien les habla, intervendré en la gestión de los riesgos jurídicos, Jonathan Arroyave, abogado. Entonces, damos la presentación inicial y le cedemos la palabra a nuestro compañero Alexis Sinestrosa para que inicie con la presentación. Alexis, muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Entonces, como nos decía Jonathan, el día de hoy vamos a trabajar pues una pequeña descripción de lo que es la generación, especialmente en estos momentos, en estos momentos que estamos pasando, en tiempos de crisis. Y la idea es que queremos es pasar, que ustedes conozcan inicialmente cuál es el concepto del tema de la generación de valor y cómo este concepto lo podemos ir llevando tanto a las empresas o a nuestros proyectos o emprendimientos. Tenemos, como en la presentación, tenemos generación en tiempos de crisis, es el tema trabajar. Jonathan lo decía, los expositores para esta presentación, eh, mi persona Alexis Inestrosa, ingeniero financiero especialista en proyecto, y ya mis compañeros, como tal dijo Jonathan, que más adelante pues estarán haciendo sus previas presentaciones. Entonces en la agenda vamos a comenzar con un tema muy bacano. Vamos a hablar del objetivo básico financiero y este objetivo básico financiero, cómo se empieza de alguna otra forma a ser parte esencial de cuando hablamos de la generación de la generación de valor. A partir de eso vamos a ver dos conceptos muy bacanos. Uno, que va a ser esa tasa mínima de rentabilidad o tasa de retorno, ¿cierto? Y esa va a ser la tasa esencial con la que las empresas se tienen que empezar a poner hoy sus objetivos. Esa va a ser la guía, ¿cierto? Vamos a mostrar esto, cómo va impactando con el tema de la rentabilidad. Vamos después a hablar con un tema de transformación de todo el tema de costos y gastos, estrategias comerciales y por último estaríamos hablando de las estrategias legales para reducir los riesgos. Entonces, comenzando con el tema, ¿qué es la generación de valor? Entonces, cuando hablamos de la generación de valor, vamos a comenzar desde el principio, ¿cierto? Y vamos a comenzar con la idea, digámosle, cuando un socio o un grupo de personas se reúnen y tienen una idea de una empresa, ¿cierto? Toda empresa comienza pequeña y todos empiezan con un objetivo, ¿cierto? Van a tener un objetivo, sea personal o un objetivo mucho más grande, el cual quieren lograr, ¿cierto? A partir de eso, toda empresa comienza, ¿cierto? Con una idea y se comienza esta empresa. Nosotros cuando hablamos de la generación de valor, pues todos las personas que comienzan una empresa, pues ¿qué quieren? Principalmente van a querer que la empresa se mantenga en el tiempo, o sea, que la empresa perdure, que no sea un proyecto de corto plazo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de esa permanencia en el tiempo, es fundamental el concepto de gerencia de valor, cómo tenerlo presente para lograr este objetivo. Cuando llegamos a esto, entonces, no solamente queremos que la empresa se mantenga en el tiempo, sino que también queremos que la empresa crezca, ¿cierto? Que ya no sea una planta, que sean dos, que ya no sea un solo mercado, sino que podamos llegar a muchas partes, ¿cierto? Y otra parte fundamental de que se monte un negocio, pues que los accionistas, ¿qué van a querer? Van a querer ganar hoy
y seguir ganando mañana, ¿cierto? Nosotros en finanzas lo conocemos con la maximización de utilidades para los socios, ¿cierto? Entonces, partes muy importantes, mantenerse en el tiempo, lograr la rentabilidad para los socios y algo fundamental, que es en el foco donde vamos a trabajar el día de hoy, que es la generación de valor. Es ese diamante, cómo nosotros empezamos a generar valor en nuestras organizaciones. Entonces, la pregunta que surge es, bueno, ¿y yo cómo puedo resolver esa pregunta? ¿Cómo yo sé que empiezo a generar valor y cómo voy a dar respuesta a eso? ¿Cierto? Vamos a empezarlo a trabajar a través de números, que es lo más importante. ¿Cómo esos números los podemos llevar a la empresa? ¿Cómo esta metodología la podemos llevar a la empresa? Y cómo a partir de eso empezamos a dar los primeros pasos en cuanto a este concepto que es la generación de valor. Entonces, ¿qué queremos? Vamos a definir cómo llevar una empresa de un estado a un estado B, a ese estado de la generación de valor. Lo primero que vamos a trabajar entonces es la tasa mínima de rentabilidad. Y yo la llamo como la tasa objetivo. Esta es la tasa que desde el principio me va a empezar a decir a mí, le va a empezar a decir a la empresa, al gerente, venga, ¿hacia dónde tengo que llevar mi compañía? Si estoy ganando o estoy perdiendo el año, ¿cierto? Esta va a ser mi referente. Entonces es muy importante hoy en día saber calcular esta tasa porque va a ser fundamental a la hora de desarrollar estrategias y también los objetivos a alcanzar. Entonces, para poder empezar a dar respuesta y poder calcular esta tasa mínima de rentabilidad, lo primero que hay que tener en cuenta es la inversión, ¿cierto? Y que normalmente nosotros vamos a encontrar dentro de nuestra inversión. Y es fundamental que hoy podamos hacer esta tarea. Hay que saber realmente con qué contamos, qué es lo que realmente tiene la empresa. Entonces es muy importante saber hoy qué tenemos en efectivo, qué tenemos en nuestros bancos, realmente qué nos deben, qué nos van a pagar. No tener como en muchos casos que uno puede observar en muchas empresas que tienen unas cuentas por cobrar altísimas, pero muchas de esas son impagables, pues incobrables. Entonces, muy importante saber definir realmente qué me deben y lo que tengamos que provisionar, se provisiona. Tener en cuenta nuestros inventarios. La idea de cuando estamos definiendo esta inversión, lo que buscamos es que esta inversión sea lo mínimo. Entonces, con los temas de inventario, realmente empezar a aplicar algunas estrategias que nos vayan ayudando a la reducción de estos inventarios, ¿cierto? Tener lo necesario, no empezarnos a llenar de inventario, dado que a mayor inversión, mayor exigencia vamos a tener en el momento de definir una tasa de rentabilidad. También tenemos nuestros activos fijos, donde vamos a encontrar lo que tengamos de la bodega, hay que estimar un valor, saber hoy esta bodega, nuestro edificio, cuánto vale hacia el mercado, la maquinaria, también encontramos el tema de los vehículos, todo esto hace parte de la definición de nuestra inversión, ¿cierto? Conocido contablemente como el activo, pero yo estaría hablando más de un activo productivo, es real, que todos estos conceptos que acabo de describir, el efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios, la maquinaria, el vehículo, el equipo de cómputo, pues estén acordes a la operación, que hagan parte de la operación. Entonces, primero, definición de la inversión. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que toda inversión está financiada, ¿cierto? Está financiada, sea inicialmente por el capital, los recursos que ponen los socios, ¿cierto? Para poder desarrollar esta actividad, entonces encontramos el capital, vamos a encontrar las ganancias, ¿cierto? Lo que va ganando a través del tiempo y que va dejando dentro de la empresa y van haciendo parte todos los días de nuestro capital. También juegan aquí un papel muy importante lo que es los pasivos, ¿cierto? Y son esos recursos de terceros que utilizamos para poder financiar esta operación, ¿cierto? Dentro de eso podemos encontrar las obligaciones con los bancos, tenemos nuestras obligaciones con nuestros empleados, nuestras obligaciones con proveedores,
También las obligaciones que tengamos con el gobierno vía impuesto, lo que son los impuestos del IVA, que en muchas ocasiones se pagan cada 2 meses o cada 4 meses y hacen parte de nuestro capital de trabajo, parte de nuestra inversión. Entonces, aquí es muy importante, le decía, que el 100% de nuestros activos puede estar financiado por capital y puede estar financiado por las obligaciones que tengamos con terceros, que es deuda. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Si tengo el 100% de mi capital, entonces vamos a decir de que el 50% corresponde a obligaciones con terceros. O sea, de mi 100% de mi activo, 50% pues ha sido de alguna otra forma financiado por terceros. Ya los describí a qué tipo de proveedores de pasivos tenemos, ¿cierto? Y los otros 50 pues va a ser financiado por capital, los recursos de los socios. Entonces, acá muy importante que el 100% de mi activo se ve financiado por dos fuentes de financiamiento: financiamiento de terceros y financiamiento propio. Cuando tengamos estas fuentes de financiamiento, va a ser demasiado importante nosotros empezar a definir cuál va a ser esa tasa o ese costo de cada uno, ¿cierto? Entonces vamos a tener para este ejemplo, vamos a decir que todos nuestros pasivos van a tener costo. Y muchos preguntarán, pues que no todos los pasivos tienen costo, ¿cierto? Hay que empezar a definir varias cosas. Pues conocemos que las obligaciones financieras con entidades financieras, pues conocemos que su costo está reflejado a través de una tasa de interés. Pues cuando hacemos una obligación nos dicen, ve, yo te presto esta plata a tanto por ciento. También, digamos, los recursos con los proveedores tienen una tasa implícita. ¿Por qué? Porque si yo voy hoy a un proveedor y le digo, véndame esta mercancía de contado, pues él me va a decir, yo te la vendo a 100 pesos. Pero si le digo que me la fíe, pues me la va a vender en 120. Entonces, entre esa parte que nosotros vemos entre compras de contado y compras que me lo ven a creer de que él me dé un valor, ahí implícitamente estamos encontrando una tasa de financiación, ¿cierto? La idea es coger todos esos pasivos, empezar a determinar su tasa y a partir de eso sacar un ponderado. Para el ejemplo que hacemos, decimos que todos estos pasivos que se mencionan ahí van a tener un costo ponderado, ¿cierto? En este caso del 20%. Y también los recursos de los socios tienen costo. Y es muy importante empezar a definir que el costo del capital, o sea, de los dueños, debe ser mayor que el costo que tengamos por deudas con terceros. Y es muy importante porque realmente en una situación de crisis, en una situación de dificultad del negocio, realmente el que se ve afectado es el socio, es el último. Entonces, si este 100% que tengo acá, vamos teniendo acá, en un momento de crisis, con lo que tenga aquí, vengo y pago lo que tengo en pasio y lo que me sobre es para el socio. O sea, hay mayor riesgo. Entonces, se aplica un principio en las finanzas que tenemos que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Por eso la tasa debe ser mayor que el costo. Si nosotros a partir de esto, o sea, si lo que me prestaron los terceros equivale a mi 50% de mi inversión y su tasa es del 20%, si yo hago la multiplicación de ambas, pues me va a decir que el costo a pagar, ahora que lo miremos en la operación, que el costo de todo el 100% de mis operaciones, ahora cuando miremos la operación, vamos a decir que ese 100%, el 10% le va a corresponder a los terceros, a los proveedores de deuda. Y que al multiplicar 50 por 30, pues vamos a tener el costo del socio, ¿cierto? Y la suma de esa tasa que le debo de pagar a los proveedores, a los terceros, más lo que le debo de pagar a los socios, pues nos van a dar una tasa determinante, que es la tasa mínima de rentabilidad. Y esta tasa mínima de rentabilidad va a ser la tasa objetivo, va a ser mi tasa con la que sé si voy ganando o voy perdiendo. Si lo asimilamos o hacemos como un contexto a la universidad, alguna cosa, pues este me va a decir, vea, si en sus operaciones logra el 25%, logró 3 y pasó, ¿cierto? Y logramos el objetivo, ¿cierto? Este es el que me va a decir la tasa mínima con la que debe
generar rentabilidades el negocio, ¿cierto? Esta tasa también sirve para evaluar un gerente. Venga, ¿estás cumpliendo o no? Con esta tasa podemos empezar a evaluar ese gerente y podemos empezar a partir de eso, empezar a montar objetivos conforme de lograr esta tasa. Más adelante, pues estaremos mostrando dentro de la operación del negocio cómo podemos lograr mejorar y lograr este objetivo. Es muy importante aquí tener claro cuál es esa tasa mínima de rentabilidad, mi tasa objetivo, es la tasa de evaluación. Entonces, vamos a seguir esto a través de un ejemplo. Decimos de que yo voy a tener una inversión total de 1.000. Ya decíamos, pues, que si el 50% es a través de proveedores, pues corresponden a 500 y pues los otros 500 van a ser vía capital, patrimonio. Entonces, a partir de esto, vamos a trabajar un concepto que es cómo yo sé si realmente estoy cumpliendo con esa tasa, ¿cierto? Si realmente estoy cumpliendo el objetivo. Y para eso, para poder definir eso, nos vamos a ir para la operación, ¿cierto? Nos vamos a ir para la operación del negocio. Y la operación del negocio de una empresa está reflejado en lo que es las operaciones de resultado, o lo llamamos también, nosotros podemos ver su reflejo o cómo nos fue a través del estado de resultados. Entonces vamos a tener la operación de un todo y lo primero que tenemos en una operación son las ventas, ¿cierto? La sangre del negocio. Por aquí comienza todo, o sea, hay que tener estrategias de venta, hay que lograr de que las ventas se den, ¿cierto? Porque aquí está el comienzo del todo. Después de haber generado esas ventas, pues yo voy a tener una serie de costos y gastos asociados para generar esa venta, ¿cierto? Y lo que me genere, la diferencia entre ese ingreso y esos costos y esos gastos, me va a llevar a una tasa demasiado importante, que es la utilidad del negocio, ¿cierto? La utilidad real de las operaciones del negocio. Y esta tasa va a ser la que yo voy a comparar con esa tasa mínima de rentabilidad para poder definir si estoy logrando mis objetivos o no. ¿Sí? Después de eso, pues, después de que tenga la utilidad del negocio, pues voy a empezar a pagar. Entonces digo, a partir de esta utilidad de negocio, empiezo a pagar mi servicio de la deuda, empiezo a pagarle el costo de la deuda, empiezo a pagar ese valor que debo de pagarle a cada uno de esos proveedores. Y por último, lo que me quede le va a quedar al socio, ¿cierto? Entonces, esta es lo que llamamos la utilidad del dueño, la utilidad del socio. ¿eh? Es muy importante que las operaciones de normalmente un negocio están divididas de esta forma. Para este ejemplo, puntualmente no estamos metiendo el tema impositivo, el tema de los impuestos, pero también hace parte, digámoslo, de esas decisiones que tengamos que tener en el negocio. Entonces, acá va a ser muy importante. Mirábamos antes las decisiones de inversión, las decisiones de cómo podernos financiar, las decisiones de operación, donde en las decisiones de operación, pues vamos a encontrar primero que la energía o la entrada de todo van a ser las ventas, seguimos por la serie de costos y gastos, tenemos que responder por el costo de deuda y por último poder definir la utilidad del dueño. Entonces, el 100% de las ventas, vamos a decir de que para este ejercicio vamos a tener que los costos y gastos representan un 75% y pues de ese 100 a restarle 75 me van a quedar 25 como utilidad, ¿cierto? Si yo lo miro, pues este se parece al 25 de la tasa mínima de rentabilidad. Y si esta es la que se compare, pues estoy diciendo, perfecto, lo logré. De estos 25, yo pago el 10 al socio, el 10, perdón, a los pasivos, ya lo definíamos arriba, en la de otra diapositiva que vimos. El 10% correspondía a los socios y por último, pues el 15%, que eso es lo que nos ponemos, ¿cierto? Ahorita nos estaremos preguntando, pero venga, pero es que el socio pidió la tasa del 30, ¿cierto? No del 15. Ahorita vamos a definir la respuesta a eso, porque esto realmente es el porcentaje del total de la venta. ¿Cuánto de ese total del 100% de las ventas le van a corresponder al socio? Pero ahorita vamos a definir eso dividido lo que la inversión que hizo el socio, si se nos convierte en el 30% que él esperaba.
Entonces, si seguimos con el ejemplo, vamos a hacer un primer acercamiento. Tenemos, vamos a ver una empresa que tiene también ventas de 1.000, decíamos de que tiene un activo de ¿cuánto? Una inversión de 1.000 y generó pues unas ventas de 1.000. Podríamos aquí hablar de un indicador financiero que nos sirve aquí, cuál es la rotación del activo. Aquí en este caso, estoy hablando de una rotación de un activo de una vez. Soy capaz de rotar una vez mi activo. Entonces, decíamos, a estos 1.000, que son mis ventas, voy a restar los 750 correspondientes a los costos y los gastos, me van a quedar 250 como utilidad del negocio. A esto, después de estos 250, voy a empezar a restar y a pagar lo que tengo con el costo de mis pasivos. Y por último, pues la diferencia que me quede, que sería la utilidad del socio, que corresponde a 150. Entonces decimos, vamos a comparar cuál era la utilidad del negocio, fue el 25%, acá lo encontramos, utilidad del negocio, 25%. Y esta utilidad vamos y la comparamos con la tasa mínima de rentabilidad, que era el 25. Entonces vemos de que son iguales. Lo que estoy diciendo es que estoy logrando el objetivo. Esta tasa es muy fundamental. Normalmente uno se encuentra que los negocios no tienen claro esto. Y hay un concepto muy claro en la vida, que el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Entonces, es muy importante que hoy las empresas empiezan a ser conscientes de la utilidad y del poder que tiene esta tasa como ese medidor, como ese validador de que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, dando respuesta a lo que está, a ver si estamos cumpliendo también con lo que pidió el socio, pues decimos, empezamos, 150 se ganó el socio. ¿Cuánto puso el socio? 500. 150 dividido 500 me va a dar el 30%. O sea que si lo comparo frente a lo que esperaba el socio, que era el 30, pues estoy cumpliendo, ¿cierto? Aquí estoy cumpliendo. Entonces, estoy cumpliendo y estoy dando respuesta que miren que esa utilidad de negocio, que acabamos de definir esa utilidad mínima del negocio, está dando respuesta a nuestras necesidades, a lo que esperaba tanto los proveedores de deuda como, en este caso, los capitalistas, los socios. Vamos a hacer un segundo ejemplo, porque hasta aquí todavía no estamos hablando de generación de valor, para nada. Aquí estamos diciendo, aquí estoy cumpliendo con lo mínimo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un segundo ejemplo. Entonces, vemos de que la empresa, vamos a hacer un escenario 2, la empresa logra tener las mismas ventas, pero empieza a montar estrategias enfocadas al tema de los costos y los gastos y logra bajar sus costos y sus gastos, ¿cierto? Entonces, logra liberar 250, pasa de 700 a 500. Ahorita nuestro compañero Alejo nos estará hablando de algunas estrategias de cómo podemos empezar a sumar estrategias ahora en esta época de crisis, cómo empezar a atacar estos costos y estos gastos y cómo empezarlos a reducir, ¿cierto? Lo mismo que también nos estará hablando de estrategias que nos van a permitir de una otra forma aumentar las ventas o mantener las ventas, ¿cierto? Cuando llegamos a este concepto, entonces tengo el total de la venta, logro hacer un trabajo fuerte de eficiencia de costos y gastos, entonces ya va a tener una utilidad del negocio mucho mejor, ¿cierto? Ya no van a ser de 250, sino que ya es de 500, soy capaz de duplicarla para este ejemplo. ¿Qué voy a hacer? De estos 500 voy y le pago al proveedor de deuda. ¿Cuánto le tengo que pagar? Los mismos 100. Si yo hago más, le voy a pagar a él lo mismo, pero si pierdo, le tengo que pagar a él lo mismo, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante esta tasa que nos va ayudando si soy capaz de cumplir o no. Y por último, pues, esto nos va a dar igual a la utilidad que va a recibir el socio, ¿cierto? Para este caso, pues sería de 400. Si volvemos a hacer la comparación que veníamos haciendo hace un momento, pues entonces vemos de que la utilidad del negocio pues, no es del 25, sino que ya es del 50%, ¿cierto? Y ya vemos de que entonces tenemos que estos 50% pues van a corresponder a los 50, a los 500 de la utilidad del negocio, y eso lo vamos a dividir pues por el total de la inversión. ¿Y cuánto era la inversión? Eran 1.000, ¿cierto? Entonces 500 dividido
los 1.000 de la inversión, pues me va a dar ese 50%. Y ese 50, pues voy y lo comparo con la tasa mínima de rentabilidad que estaba esperando. Entonces, ahora decimos de que este 50 es mayor que el 25. Y aquí es donde cuando decimos que la empresa genera valor. Es cuando la empresa es capaz de generar una utilidad mayor que la tasa mínima o la utilidad mínima esperada, ¿cierto? Cuando las empresas logran este efecto, están logrando generar valor. Y esa generación de valor, se los decía, la generación de valor se ve reflejada de que, uno, la empresa se pueda mantener en el tiempo, la empresa pueda crecer, la empresa pueda de alguna otra forma, pues lograr que sus socios hoy ganen hoy y ganen mañana. Si vemos el ejemplo, ¿qué pasaría con el socio para este ejercicio? Vemos de que ya el socio se gana 400, si él pone 500, vemos ya que la utilidad del socio es del 80 y que esa utilidad es mayor al 30% que él estaba esperando, ¿cierto? Entonces, eh, miren cómo es de tan importante esta tasa y cómo realmente esto tiene un efecto a la hora de generar estrategias y a la hora de lo más importante, del control de negocio. Hoy, en estos momentos de crisis, el llamado para las empresas, el llamado para todo lo que hagamos es tener las cosas muy claras, hay que tener los números muy claros y hay que empezar a desarrollar estrategias que estén ligadas al control y también a la planificación. Hoy, en estos momentos de crisis, pues estar hablando de esperar hablar, de estar hablando con temas de utilidades es difícil. Realmente hoy para este año, pues lo mejor que podemos hacer es lograr tener punto de equilibrio. Y el mensaje de hoy es cómo logramos enfocar las estrategias del negocio para lograr cerrar el año con punto de equilibrio, ¿cierto? Donde el punto de equilibrio quiere decir de que yo voy a generar una tasa donde el socio no va a ganar, donde el socio va a recibir cero, pero que es capaz de cumplir con todos mis compromisos, ¿cierto? Es capaz de cubrir todo lo demás. Entonces, hasta acá, pues de alguna otra forma, era la parte que quería de mi parte, exponerles y mostrarles pues, de una manera muy, muy sintética de este proceso de cómo podemos hoy entender más desde los números el concepto de esta tasa mínima de rentabilidad, ¿cierto? Lo que es el concepto de la tasa mínima de rentabilidad comparado con la utilidad del negocio y que esto es lo que llamamos la generación de valor. Para pensar en estrategias de generación de valor es muy importante tener claro qué es, qué es y cómo se da respuesta a la generación de valor de un negocio. Y creo que a partir de este ejemplo sintético, pues mi objetivo era que ustedes pudieran rápidamente poder identificar cómo lograr esos objetivos. Lo decía, aquí ya va a estar dentro de la estrategia que tengamos. Cosas que nos van a ayudar, reducir la inversión. Cuando nosotros logramos no tener 1.000, sino tener 800, ¿cierto? Ahí estaríamos logrando que la posibilidad de generar una tasa de rentabilidad sea mucho más fácil, ¿cierto? De igual forma, pues nuestro compañero Alejandro nos va a contar algunas estrategias que nos van a servir para gestionar las ventas, gestionar los costos y los gastos, cómo esto va a afectar la utilidad del negocio y a su vez también algunas estrategias de cómo trabajar sobre lo que es el activo. Y algo muy importante también es que también nos va a permitir en esta presentación, nuestro otro compañero Jonathan, también en cómo desde lo legal nos empezamos a cubrir, de que todo esté pues muy enmarcado a lo legal y que pues sea un proceso muy transparente. Le doy ya que Alejo continúe explicándonos las estrategias que nos van a ayudar a gestionar ya esta operación, que nos van a permitir de que la empresa hoy pueda llevar a un punto de equilibrio, logrando vender más o a través de la reducción de costos y gastos. Buenas tardes, ¿cómo están?
Muchas gracias, Alexis, por tu explicación y pues por darme paso. Espero que todos estén muy bien y vayan cogiendo todos los temas. Si tienen dudas o preguntas, están invitados a hacerlas por la red social, van preguntando ahí por el chat y uno de nuestros compañeros les puede ir respondiendo fácilmente. Bueno, como decía Alexis, la clave en este momento es encontrar el punto de equilibrio. En época de crisis, esperar recibir ganancias, utilidades muy altas es muy, muy complejo, pero yo creo que si a final del año logramos mantener nuestras empresas abiertas, estamos cumpliendo con la tarea, que es lo realmente importante. Ahora, la pregunta clave es, ¿yo cómo logro ganar el año? ¿Cómo logro lo que decía ahora Alexis, sacar ese 3 en el examen y que al final de año todo termine muy bien? La clave está en la transformación. Y bueno, es una palabra que ya está muy trillada. Yo creo que todo el mundo durante este mes y pico que llevamos en cuarentena la hemos escuchado muchas veces. Transformar, reinventarnos, hay que hacer las cosas de forma diferente. Son palabras que de una forma u otra ya se nos están volviendo paisaje y esa no es la idea. La idea es que lo interioricemos y lo volvamos un hábito, un estilo de vida. Yo me voy a transformar a las nuevas tendencias del mercado, a lo que hoy está demandando la gente en la calle. Entonces, en ese proceso de transformación hay que tener algo muy claro. Como bien lo explicó ahora Alexis, la sangre de un negocio son las ventas. Pero para yo poder vender, debo incurrir en unos costos, en unos gastos que de una forma u otra son los que me permiten tener operación. Entonces, acá en las ventas voy a partir de algo muy clave, muy, muy importante y fundamental comprenderlo, y es que hay unos canales de ventas, ¿cierto? Yo cómo estoy llevando mis productos o mis servicios a la calle, cómo se lo estoy entregando a ese cliente, cómo voy donde el cliente y le digo, venga, yo existo, estoy en el mapa. Es por medio de los canales de venta. Tradicionalmente, estamos programados para la venta directa, ¿cierto? ¿Qué es la venta directa? Es aquel asesor comercial que llega hasta mi establecimiento de comercio o el que va hasta mi casa y me dice, venga, yo soy vendedor y le tengo este producto, le tengo este servicio y quiero que usted pueda disfrutarlo. Esa venta directa es una venta tradicional que obviamente incurre en gastos y son unos gastos altos porque de entrada tener un vendedor en la calle implica una nómina, implica darle un subsidio de transporte, su plan de celular, etcétera, 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 ¿cierto? Ahí podemos incluir lo que son parqueaderos, gasolina, el lobby, por ejemplo, que más adelante lo vamos a ver. ¿Cuánto se gasta uno realmente vendiendo? Uno muchas veces no lo alcanza a cuantificar. Uno cuando costea un producto se limita únicamente a decir, venga, es que yo para hacer un tarro me gasto 100 pesos, porque es la tapa, la coca, etcétera. Pero nunca nos vamos al más allá. Venga, ¿y cuánto me cuesta a mí poner este tarro en la mesa de mi cliente? Eso va a valer un billete. Claro, ¿qué billete va a valer? Va a valer el que necesite el comercial para poder lograr el objetivo de vender. Entonces, esa venta directa implica gastos. Otro tipo de venta es el telemarketing, que eso es muy común, sobre todo con los servicios financieros, que uno escucha que muchas veces llaman y llaman y llaman a ofrecer tarjetas de crédito, a ofrecer seguros, pueden llamar para ofrecernos planes de televisión, etcétera. Ese telemarketing es lo que comúnmente conocemos como un call center. Hay unas empresas o oficinas gigantes donde pueden haber 100, 200, 300 personas llamando 24 horas al día a ofrecer productos. Ese telemarketing también implica un costo, ya sea que ustedes lo tercericen con una de estas empresas de call center que les van a cobrar tantos pesos por llamada o les pueden decir que pues, depende de la efectividad, les van a cobrar una parte del negocio. Eso ya se establecerá pues con la empresa que les vaya a prestar el servicio. Eso también es un costo, también es un costo. Y el e-commerce, que es muy común ahora con todo lo del marketing digital, que es cómo vendo yo mis productos o mis servicios a través de las redes sociales y de la internet. También implica un costo. ¿Qué costo? El pagar un hosting, tener una página web, pagarle a un community manager para que me genere contenidos, etcétera. Ese e-commerce, ese telemarketing y los puntos de venta y la venta directa tienen variaciones en sus costos. Hay unos más rentables, otros no tan rentables. ¿Eso en qué está? En qué costos estoy asumiendo y cuánto estoy sacrificando de mi porcentaje de rentabilidad para lograr el objetivo de vender, de poderle inyectar sangre al negocio. Hoy, por obvias razones, el punto de venta y la venta directa se vio limitada, casi que en su totalidad. Les cortaron las alas a los comerciales, ¿cierto? Eso es lo que podríamos pensar la gran mayoría. Pero ahora más adelante vamos a ver que hoy más que cortarnos las alas, nos están dando la oportunidad de ser más rentables que nunca. El telemarketing y el e-commerce sigue mandando la parada
incluso en este momento están en su apogeo, están en la cúspide, en el momento más alto, donde se han robado el protagonismo de todas las áreas comerciales. Hoy muchas empresas continúan siendo rentables, continúan haciendo ventas a través de estos canales, pero el punto de venta y la venta directa siempre va a ser necesaria y es la base de cualquier área comercial, porque el contacto, la interacción entre personas es fundamental. El ser humano por naturaleza es social y para nosotros siempre va a ser más interesante tener una cara amiga de frente, tener con quién conversar, con quién resolver mis dudas, que entenderme con una pantalla o por medio de un auricular. Ahí cambian bastante las circunstancias. Eso por el lado de las ventas. Ahora hablemos de los costos y los gastos. Todo este modelo de negocio tradicional siempre nos ha invitado a tener unos costos y unos gastos fijos. Para yo poder tener un negocio, tengo que tener un local. Eso es lo que la gran mayoría de personas piensan, ¿cierto? O han venido pensando. Cuando la gente dice voy a montar un almacén de ropa, se imagina automáticamente el almacén, tal cual, con su vitrina, con sus vestier, la recepción, la caja, etcétera. Eso son gastos fijos que de una forma u otra me están obligando a comprometerme desde hoy, mucho antes de empezar a generar ganancias, a que voy a tener que tener sí o sí un dinero fijo mes a mes para poder cumplir con ello. Esos gastos fijos, los más comunes son siempre el arrendamiento, el transporte y lo que viene siendo los empleados, la mano de obra. Hay que empezar a reinventar también estos gastos fijos. En la medida en que logremos que nuestra proporción de gastos fijos y variables vayan pesando más para el lado variable que para el fijo, créame que todo va a ser más sencillo. Hoy el principal problema que tienen las empresas es que han venido incurriendo en gastos fijos demasiado altos y que hoy por hoy no los están viendo materializados, no los ven tangibles. Hoy cuántas personas han venido pagando arriendos de oficinas muy costosas, por ejemplo en la Milla de Oro, acá en Medellín, o pagando bodegas en el oriente antioqueño, y son bodegas que en este momento no las están utilizando. Y se han tenido que reinventar y empezar a generar ventas de una forma completamente distintas. ¿Cuántas personas, por ejemplo, no pagaban un camión o una camioneta, un medio de transporte para poder distribuir sus productos? Y hoy se dan cuenta que ese camión está recogiendo polvo, literal. Está parqueado y en este momento no hay quien lo conduzca, pero aún así la empresa continúa en su gestión comercial y sigue llevando sus productos a sus clientes, solo que ya no utiliza su propio camión. ¿Qué prefiere hacer? Tercerizar. Y es acá donde la tercerización se puede volver un aliado muy, muy importante. Esa tercerización lo que nos va a facilitar es a disminuir los gastos fijos, ese compromiso obligatorio que tengo con mi negocio, ¿cierto? ¿Qué es la tercerización? Pues obviamente un arrendamiento no lo puedo tercerizar, o sea, es mi espacio, es mi local, es mi lugar de trabajo. Pero, por ejemplo, el que trabaja con servicios, sean financieros, asesorías, un community manager, un diseñador, un publicista que también es empresario, él se puede replantear, por ejemplo, en este momento de crisis, qué tan importante o necesario es llegar a tener un local fijo o una oficina fija. ¿Por qué de pronto no apoyarme en un coworking? ¿Por qué no trabajar por horas en esos coworking? Por ejemplo, hay muchos que te venden paquetes de horas mensuales. Tú puedes pagar 300.000 pesos y tienes derecho a 24 horas mensuales, 10 de salas de juntas, etcétera, etcétera. Eso, pues créame que facilita mucho las cosas. Ya no tengo que pagar un arriendo de 1.200.000 o 1.500.000 por una oficina a tiempo completo que en este momento no estoy utilizando, pero sí me puedo apoyar en ese coworking para utilizarlo realmente cuando lo requiera. Un cliente importante que me voy a reunir con él personalmente, para no invitarlo a mi casa, ni a un Juan Valdés, ni a una cafetería por acá en la ciudad de Medellín, más bien me lo llevo para un coworking, pago una sala de juntas que vale 16.000 pesos y si logro la venta, obviamente habré cubrido el costo, pues el gasto en el que tuve que incurrir para tener este espacio de reunión. Esa tercerización también aplica para el transporte y para la mano de obra. La mano de obra, la invitación es, por ejemplo, para la gente que tiene plantas de producción, maquinaria, etcétera, es que se apoyen con las empresas de empleo temporal. Ahí no van a tener que incurrir en gastos de liquidación al momento de tener que despedir a un empleado porque los niveles de producción disminuyeron o porque las ventas no continúan al mismo nivel. Es una buena manera de tener una cantidad justa de empleados dependiendo de mi nivel de ventas. El nivel de ventas es fundamental entenderlo como esa sangre que tiene la empresa, la sangre que le inyectamos al negocio, pero también hay que entender que no todos los meses le voy a inyectar la misma cantidad de sangre a mi negocio.
las ventas son variables. Hay meses muy buenos como hay meses no tan buenos. Entonces, cuando logramos que nuestros costos y nuestros gastos sean variables, estamos logrando que a fin de cuentas, si gano mucho, sigo ganando igual, si no vendo mucho, pues sigo ganando prácticamente lo mismo, va a ser directamente proporcional. No me voy a ver obligado a tener unas ventas fijas todos los meses para poder cumplir con los arrendamientos, con el transporte, con los empleados, sino que van a ir variando dependiendo del nivel de producción que tenga y el nivel de ventas. Esas ventas que hoy son variables, tenemos que empezar también a gestionarlas. Hoy todos somos conscientes de que las ventas han venido disminuyendo y en la medida en que se han venido disminuyendo, pues si tuviéramos costos en mayor proporción variables, pues también vendrían disminuyendo y no estaríamos tan acá, ¿cierto? Tan cogidos en este momento financieramente. El problema hoy es que muchos empresarios tienen unos gastos fijos muy altos, sus ventas disminuyeron, ellos siguen incurriendo en estos gastos. Ahí es donde vienen los problemas de iliquidez, vienen los problemas financieros, de verse colgados con las cuotas de los préstamos y es donde la gente empieza a angustiarse. Si uno logra esa proporción, esa balanza donde los costos variables predominen en comparación de los fijos, créame que todo hoy sería más sencillo. Lo que pasa es que nosotros culturalmente nos acostumbramos a ver a nuestros papás, tíos, familiares que han sido emprendedores a que siempre incurren en una cantidad de gastos para poder mantener su operación que uno cree que si no se hace de esa manera, uno no lo va a poder lograr. Yo ahora los invito a que miren, por ejemplo, cuántos negocios por redes sociales están siendo rentables. Cuánta gente hoy por internet está logrando colocar sus productos. Y muchas veces pensaban que si no tenían un punto físico no lo iban a lograr. Y hoy se están dando cuenta de que sí es posible. Ese es el proceso de transformación. Acá la clave está en que esa transformación la hagamos por voluntad, ¿cierto? Porque yo me inquieto y me pellizco y digo, lo voy a hacer. Voy a empezar a reinventar y voy a empezar a investigar porque hay gente que hoy sí le está sacando provecho a la situación y porque hay otros que no lo están logrando. Los que no lo están logrando es porque no se quieren salir de ese esquema tradicional de ventas. Los que se están reinventando son aquellos que dicen, venga, no, tengo que pellizcarme. Y ese pellizcarme me exige, primero que todo, replantear cómo voy a lograr las ventas. Acá en materia de estrategias comerciales, primero que todo hay que entender cuál es la receta clave para lograr una buena venta. Una buena venta exige básicamente de 3 cosas muy sencillas. Primero que todo, clientes. Esa es la materia prima, esa es la gasolina, mejor dicho. Si yo no tengo clientes, no tengo ventas. Entonces ahí está el seleccionar. Tengo que saber buscar muy bien mis clientes. Dependiendo del producto o servicio que yo esté ofreciendo, tengo que empezar a segmentar muy bien el mercado para que no vaya, pues para no terminar quemando pólvora en gallinazos, que es el primer error que uno comete cuando arranca a vender. Uno le quiere vender a todo el mundo y hoy no todo el mundo está comprando. Hoy no todo el mundo está en la tarea de decir, venga, yo me voy para la calle a comprar. Pues no, uno tiene que saber segmentar muy bien. Si yo trabajo, por ejemplo, con una empresa que haga botellas, empaques, tarritos, ¿quién debería ser hoy mi cliente? Obviamente los laboratorios químicos, los que están produciendo desinfectantes, los que están produciendo temas de aseo, antibacteriales. Esa gente son los clientes a los cuales yo hoy debo priorizar porque son los que más dinámica comercial están teniendo y los que van a poder demandar más productos. Hoy, por ejemplo, la perfumería no creo que esté mandando la parada en el ámbito comercial. Entonces, ahí es donde esa selección se vuelve fundamental. Ahora, después de que ya has seleccionado el cliente, de que ya has segmentado el mercado, viene el primer contacto, el contacto telefónico o el contacto vía correo o vía WhatsApp, dependiendo del medio que vayamos a utilizar. Ese primer contacto es lo que nos va a permitir romper el hielo, ¿cierto? Ahora la pregunta es, venga, ¿yo cómo lo quiero romper? Lo quiero romper como muchas personas lo han venido haciendo y que han venido criticando, que es como el oportunista, que rompe el hielo queriendo aprovecharse de la situación y queriendo vender todo más caro de lo que realmente vale. O más bien quiero romper el hielo como ese apoyo, ese aliado que quiere ayudar a impulsar ese negocio. ¿Y cómo lo puedo impulsar? Tengo que mirar cuáles son las bondades de mi empresa, de lo que yo ofrezco y cómo puede hacer sinergia, cómo se puede articular con la empresa de esta otra persona. Es que venga, usted hoy vende productos de desinfección, usted hoy está vendiendo todo lo que son antibacteriales. Yo tengo una empresa de tarros. Pues yo le vendo a usted el tarro para que usted pueda envasar ahí su desinfectante o su gel antibacterial. Yo hoy voy a ser su apoyo y su aliado porque voy a responder en todo momento al nivel de producción que usted tenga, por ejemplo, ¿cierto? Pues es una forma de generar lazos de confianza. Después de que yo ya he logrado ese contacto telefónico y logro captar la atención de ese cliente,
lo que yo debo pedirle es un espacio para asesorarlo. Yo creo que el que sale a vender, desgraciadamente, no gana. Mi mamá me decía cuando estaba muy pequeño que el que juega por obligación, ¿cómo es que es? El que juega por necesidad pierde por obligación. O mejor dicho, el que muestra el hambre no come. Entonces, claro, si uno sale con esa ansiedad de que tengo que vender, lo que termina ocurriendo es que no vendemos y nos empezamos a frustrar. Hoy vender no es tan fácil como lo era hace 2 meses. Hoy vender requiere un poquito más de gestión, de seguimiento, de control, de estar pendiente del cliente. Entonces, en esa labor de estar ahí trabajando, en esa venta, hay que tener mucha conciencia de que nosotros tenemos que asesorar y ser muy éticos en nuestra labor. Si nosotros vemos que lo que el cliente está pidiendo no se lo podemos satisfacer, pues refirámoslo con otra persona, con otro profesional del medio, con un colega que sí le pueda cumplir a esa persona, ¿cierto? Busquemos de pronto ganarnos una comisión, porque bueno, yo no era capaz de producirte los 1000 tarros, te puedo producir 200, pero yo tengo un amigo que es capaz de darme los otros 800. Hagamos una alianza con él y te vamos a proveer los 1000 tarros que requieres diarios. Créeme que eso, el cliente lo va a valorar. Y eso va a generar lazos de confianza y va a permitirles a ustedes ganarse un cliente para el resto de sus vidas, entre comillas. Y en esos lazos de confianza está la sostenibilidad, lo que decía ahora Alexis, que nuestra empresa dure en el tiempo. Las ventas, algo que desgraciadamente los empresarios no terminan como de dimensionar o no comprenden muy bien. La venta no es solamente la venta de hoy, es la venta de mañana, de pasado mañana, y lo que yo estoy vendiendo hoy, tengo que hacerle gestión el resto de los días. Está la postventa, que me parece mucho más importante que cerrar negocios. Uno puede ser muy buen cerrador de negocios. Usted todo lo que llama, todo lo cierra, tan. Pero resulta que en el servicio hay errores, hay falencias. Esos errores van a hacer que lo que hagas con la mano lo borres con el codo. Es muy importante cuidar la postventa. ¿Listo? Ahora, hablemos de las ventas. ¿Qué está ocurriendo con las ventas hoy? El esquema tradicional en este momento lo dejamos en stand-by, lo hicimos a un lado, porque en este momento lo que está cobrando importancia o lo que tiene el papel protagónico es la venta virtual. Y esa venta virtual que para algunos era muy difícil, hoy se convirtió en una oportunidad. ¿Por qué es una oportunidad? Porque hoy vender se ha vuelto más rentable que nunca. ¿Por qué es más rentable que nunca? Porque esa venta que yo estoy haciendo hoy me requiere menos tiempo, me permite tener mayor cobertura y no estoy incurriendo en gastos de transporte ni de lobby. El lobby, invitar a un tinto, invitar a almorzar, venga, comamos allí. Ese tipo de actividades hoy no se pueden llevar a cabo. Entonces, cuando estoy vendiendo, me estoy ahorrando muchísima plata, estoy disminuyendo el costo, pero la ganancia va a ser la misma, porque el producto que vendo lo vendo al mismo precio. Entonces, ahí, eso lo tenemos que ver como una oportunidad, tenemos que saberla aprovechar. La mayor cobertura. Yo me acuerdo que hubo una época en que la gente me decía, Alejo, ir a vender a Bogotá, tengo que pagar tiquetes de avión, transporte, alojamiento, una cantidad de cosas. Yo la verdad no la veo tan fácil irme para Bogotá a abrir mercado. Era cierto, era una inversión muy riesgosa, hice en una ciudad de la cual uno no conocía a nadie, que culturalmente son muy diferentes a los paisas, ir a romper el hielo allá debe ser un cuento completamente distinto, eso es cierto, pero hoy por hoy ya no tenemos ese problema. Todos estamos obligados a emplear herramientas tecnológicas para poder interactuar. Hoy Teams es un muy buen aliado, Hangout es un muy buen aliado, Skype, incluso WhatsApp. WhatsApp con sus videollamadas está cumpliendo la función de permitirnos cerrar negocios en cualquier parte de Colombia e incluso del mundo. Aprovechemos eso al máximo. Y el tiempo es un factor muy decisivo. Yo me acuerdo que cuando todo estaba normal, yo podía tener en el día de 3 a 4 citas. Hoy tuve 6. ¿Por qué? Porque ya no me tengo que desplazar a ninguna parte. Desde el computador agendo reuniones que me pueden gastar más o menos de 30 a 40 minutos, máximo 1 hora. Entonces, claro, si tengo 8 horas para trabajar en el día, son 8 horas de citas. Una muy buena gestión comercial. A mayor número de citas, mayor probabilidad de cierre voy a tener. Entonces, acá la venta virtual, más que verlo como una dificultad o un limitante, deben verla como una oportunidad. Hoy podemos vender más con menos gastos, con menos costos, perdón. Entonces, la rentabilidad va a ser mucho más alta. Y es ahí donde podemos encontrar ese punto de equilibrio del cual nos hablaba Alexis, que es, venga, yo disminuyo los costos fijos por medio de los costos variables a través de la tercerización. Venga, yo empiezo a investigar, por ejemplo, qué empresas temporales de empleo puedo aliar con ellas. Venga, yo empiezo a averiguar hoy quién me puede prestar todo el tema de logística para el transporte.
eso también es una tercerización. Si hoy venía acostumbrado a pagar un arriendo de una oficina, venga, yo averiguo un coworking, cuánto me cobra por horas. Hoy el teletrabajo se ha vuelto un aliado también. Dígame cuántas empresas hoy están economizando también en este aspecto. Dicen, venga, es que yo mando mis empleados administrativos para su casa, ya no tengo que crear un espacio, una parte física para poderlos tener a ellos. De esa manera estamos logrando el objetivo básico financiero, que es generarle utilidades al empresario, porque estamos disminuyendo los costos e incrementando las ventas. Si tienen alguna duda, vi que hicieron varias preguntas. Esas preguntas las vamos a responder al final, listo. Yo me voy a excusar porque tengo una reunión ahora a las 6 y piquito, entonces esas preguntas las va a responder Jonathan y Alexis, o yo por un ladito les voy respondiendo, listo. Los dejo con Jonathan, un placer y muchas gracias por su tiempo. Hola. ¿Ahí me escuchan? Bueno, qué pena con ustedes. Tenía un problema acá con el micrófono, no lo tenía bien conectado. Entonces vamos a empezar. En el tema de las estrategias legales,
en el tema de las estrategias legales, vamos a contemplar 4 escenarios principalmente. El primer escenario es que podamos contar, las organizaciones podamos contar con un programa de preparación y gestión de crisis. Esto puede sonar un poco extraño, pero es el escenario ideal. Normalmente las organizaciones no estamos pensando en los escenarios de crisis, pero si vamos a la gestión de los riesgos y nos ubicamos en una matriz de riesgo, podemos encontrar que el evento que estamos viviendo actualmente es un evento poco probable, pero con un gran impacto. Y esos eventos poco probables, pero con un gran impacto, son los que pueden generar el cierre de las compañías, la pérdida de utilidades y un gran desequilibrio económico a nivel país, y como seguramente se va a dar a nivel mundial. Entonces, en la preparación y la gestión de la crisis, de los escenarios de crisis, lo que se recomienda es crear unos escenarios posibles en términos de probabilidad desde 4 aspectos fundamentales. El primer aspecto es lo relacionado con el negocio. Conocer la operación del negocio, quiénes son mis proveedores, quiénes son mis clientes, cuáles son mis canales de distribución, cuáles son, qué tipos de contratos tengo en el negocio, cuáles son las alternativas de operación en el negocio que tengo. Eso sería desde el aspecto del negocio. Desde el aspecto de la comunicación, sumamente importante. Una comunicación eficiente y asertiva puede salvar el negocio. Una comunicación deficiente, inoportuna, poco estratégica, puede llevar al cierre del negocio o en el mejor de los casos a una crisis interna o externa, dependiendo los stakeholders y dependiendo el relacionamiento que tenga la organización dentro del sector y la comunicación y los canales por los cuales se haya entregado la misma. Un tercer aspecto es el aspecto técnico más desde la operación, desde la minucia del negocio, y un cuarto aspecto es el aspecto legal. Una organización que no tenga una adecuada gestión de sus relaciones jurídicas puede tener grandes problemas. Desafortunadamente, en nuestra cultura no tenemos esa cultura de la prevención. Nosotros como cultura no estamos en los escenarios de prevención, no estamos pensando en la prevención, sino que nos hemos convertido en una cultura más reactiva. Esperamos a que sucedan los hechos, se materializan en la realidad, y una vez esto sucede, miramos cuáles son las alternativas o cuáles son las posibles soluciones. Y allí tenemos un error. Por eso, desafortunadamente, los abogados nos hemos visto como sinónimos de litigio, de pleito, de discusión, pero realmente desde la gestión profesional del abogado también tenemos una gestión de prevención de riesgos y eliminación de riesgos de litigio, que es lo que vamos a ver a continuación. En un segundo paso, digamos, si tenemos un buen programa de preparación y gestión de crisis, reitero, desde 4 enfoques: el enfoque del negocio, un enfoque técnico, un enfoque de comunicaciones y un enfoque legal. En el momento de la materialización de la crisis o de ese escenario hipotético que hemos creado en el programa de preparación para la gestión de las crisis, ya tendríamos previsto cuáles son los efectos y quiénes son los encargados y los roles que tendría cada uno de las personas relacionadas en esos escenarios. Materializado la crisis o materializado el siniestro como tal, pasaríamos a una gestión diligente. Actuar con diligencia, con cuidado, observando el principio de la buena fe, los deberes de conducta en las relaciones contractuales principalmente, pero en cualquier relación jurídica que tenga la compañía, implica una gestión en términos de eficiencia y oportuna de esas relaciones con los distintos stakeholders. Si yo tengo una buena relación y tengo una comunicación asertiva con todas mis partes contractuales
y manifiesto a ellos de forma diligente y eficiente la situación actual que tiene la compañía, es muy probable que en vez de tener un problema o de tener un rival, pueda tener un aliado estratégico que me ayude a gestionar la situación en la cual me encuentro. Por eso el llamado en este momento en el que nos encontramos es actuar con buena fe, actuar con diligencia en las relaciones contractuales, poner los escenarios y las posibilidades jurídicas y fácticas en términos de la operación que podemos realizar y la renegociación que puedo tener con mis stakeholders. En un tercer momento, observar estrategias de negociación. Si no es posible contener de forma, en el punto anterior, en la gestión diligente, contener determinadas diferencias, seguramente se van a presentar con mis partes contractuales. Entonces, paramos un tema de estrategias de negociación. En esas estrategias de negociación, el insumo es lo que recogí en el punto anterior con mi diligencia, tratando de contactar a los clientes y planteando unos escenarios y presentar unas nuevas propuestas de negociación con cada uno de los stakeholders. Vamos a ver que hay unas herramientas nuevas que no existían dentro del sistema jurídico colombiano en lo que tiene que ver con insolvencia, unas instituciones nuevas que ha creado el decreto 560, y allí vamos a crear unas estrategias de negociación que deben de estar orientadas inicialmente desde la capacidad que tiene la organización para gestionar la contingencia o la crisis en la cual se encuentra y cuál es la realidad que tiene en términos de capacidad, por lo menos a 6 meses o a un año. Seguido de tener esa información, lo más importante es contar con una estrategia de comunicación. La estrategia de comunicación es permanente en las organizaciones y más en las relaciones jurídicas. Si desafortunadamente estamos en la crisis, la gestión diligente no fue una contención, la estrategia de negociación no funcionó y tampoco fue una contención, vamos a llegar a un cuarto momento donde ya vamos a hablar de una estrategia de litigio o estrategias extraprocesales antes de pasar al litigio, y allí vamos a validar aspectos importantes de cada una de las relaciones contractuales. ¿Qué se va a observar allí? Se va a observar cuál es mi posición dentro de la relación jurídica, pongamos como ejemplo un contrato, cuál es mi relación dentro del contrato, cuáles son mis obligaciones, qué tipo de obligaciones son obligaciones de resultados, son obligaciones de medio, si tengo alguna variación en términos de responsabilidad porque se introdujo una cláusula en el contrato, en qué posición me encuentro, si hay lugar a pago de indemnizaciones o de perjuicios, en qué condición me encuentro, si puedo alegar o proponer por lo menos un eximiente de responsabilidad, también lo tendríamos que plantear. Y en términos generales poder observar una estrategia de litigio que sea beneficiosa para la compañía. Si seguramente va a haber situaciones en las que por más estrategias que tengamos en términos de negociación, en términos de la estrategia de litigio, que hayamos sido diligentes, que tengamos un programa de preparación y gestión de crisis, nos vamos a ver sometidos a unos procesos jurídicos, y en esos procesos jurídicos podríamos salir vencedores o vencidos y tendríamos unas repercusiones, y allí tendríamos que tener dentro de la estrategia, desde el ámbito reputacional de la compañía y desde el aspecto financiero, tendríamos que tener la capacidad de prever esas contingencias para poder hacer una gestión efectiva y adecuada de la misma. Estos son los puntos que queríamos recoger en términos de estrategia de litigio en la presentación que estamos realizando el día de hoy con el tema generación de valor en momentos de crisis.
Ya con esto agotamos el orden del día. Tenemos unas preguntas y vamos a hacer lo posible por contestarles a todos ustedes. Alejandro se debió retirar, tenía un compromiso. Entonces Alexis y yo nos encargaremos de darle respuesta a las inquietudes. La primera inquietud que tenemos por acá de David Villa nos dice, ¿hasta qué punto consideran que es bueno tercerizar? Ya que hay empresas que poseen unos know-how importantes y que pueden tener problemas en esta coyuntura. Alexis. No, Alexis, no se te está escuchando. Jonathan, ¿me escucha? Sí, Ahora sí, ¿me escucha? sí, sí. Ok. Entonces, para la pregunta que nos hace David, en cuanto al tema de si todo se puede tercerizar, realmente tenemos que mirar realmente en la compañía qué se puede tercerizar. No todo se puede tercerizar. Hay que buscar cierto tipo de cosas que se puedan tercerizar, que no tengan impactos, sea en como lo decías, en el buen hacer de la empresa o en los procesos críticos. Cuando hablamos de tercerización, puede ser, pues, vamos a hablar de un servicio, por ejemplo, el servicio contable, ¿cierto? Si no es muy crítico para la empresa y eso lo puede hacer, lo pueden hacer cualquier persona, pues hay que pensar que ese tipo de procesos pues, se pueden tercerizar, ¿cierto? Pero la idea que es definir bien. Yo creo que para esta estrategia que nos hablaba Alejo, es muy importante con todo lo que es la serie de costos y gastos, hay que hacernos 4 preguntas, ¿cierto? A veces, o estos momentos, también no solamente hay que pensar en la reducción, sino que también hay que pensar en qué puedo invertir. Pero eso que voy a invertir realmente me tiene que al final empezar a suplir una serie de costos y gastos. Yo voy a invertir en nueva tecnología, en nuevos procesos, va a intervenir en algo pues, que me va a ayudar a eliminar otros procesos. ¿Cierto? Lo decía Leo, estamos también en el tema de tercerizar y lo que se pueda tercerizar, que no sea crítico para el negocio. Y otro tema muy importante, hay que empezar a mirar qué se puede simplificar, ¿cierto? Y en estos tiempos de crisis nos hemos dado cuenta que a veces muchos trabajos que estaban haciendo, por ejemplo, una persona, varias personas, pues se está reduciendo a hacer de alguna otra forma más fácil una única persona. Y por último, pensar qué realmente puedo eliminar totalmente, qué cosas dentro del negocio puedo observar y puedo decir no más, ¿cierto? Entonces, mi invitación, digámoslo, para este proceso y complementando lo que decía Alejo, es hacernos estas 4 preguntas frente a los costos y gastos. Realmente, ¿en qué puedo invertir que me ayude de alguna otra forma a atacar el gasto, ¿cierto? Lo segundo sería qué puedo tercerizar, las cosas que se puedan tercerizar, no todo dentro de las compañías se pueden tercerizar, lo que se pueda simplificar, se puede hacer mucho más fácil o eliminar. Alexis, tenemos otra pregunta. Nos dice Carlos Andrés, ¿cómo puede sacarse adelante los objetivos plasmados en la planeación estratégica de la organización, dada la transformación que se está obligado a tomar en el negocio, sin perder el enfoque de la misión, cual sea la que, de la misión, cual sea la que tenga en el mercado que te mueves? Bueno, cuando aquí estamos hablando de objetivos plasmados, ¿cierto? Y yo creo que aquí hay varias cosas que nos tenemos que empezar como a hacer el ejercicio. Digámosle que con la invitación, con la parte que exponía, es empezar a hacer el ejercicio de realmente cuál es la situación actual de un negocio, ¿cierto? Y a partir de saber cuál es la situación actual de ese negocio, empezar a rediseñar las estrategias que se tienen, ¿cierto? Hoy, como se los decíamos, sabemos que muchos negocios están afectados, que la forma como estaban haciendo los negocios hoy por este tema de crisis no se están pudiendo hacer. Y eso de alguna otra forma, pues ya está impactando todo
el resultado o todo el negocio, ¿cierto? La invitación es hoy, venga, voy a decir hoy con qué cuento, voy a definir realmente qué inversión tengo y a partir de eso voy a definir cuál va a ser, digámoslo, la plantilla de costos y gastos fijos que voy a tener para el número de ventas que voy a tener, ¿cierto? Yo creo que hoy el objetivo principal es lograr llegar a un punto de equilibrio, ¿cierto? En lo posible para aquellos negocios que se ven afectados, porque pues en esta crisis no todos los negocios pues se ven afectados, pero lo que les decía es muy importante saber para dónde van. Y dentro de esos objetivos, dentro de un macro objetivo, hay que saber definir qué tengo que lograr. Y se los decía, cuando yo sé cuál es mi tasa, cuando yo sé hacia dónde, con qué gano, pues a partir de eso puedo desempeñar muchas estrategias con lo que se pueda. Si yo anteriormente vendía en 10 partes y solo puedo vender en uno, tengo que adecuar mi negocio para eso único y a partir de eso empezar a pensar cómo puedo seguir creciendo. Nos pregunta Liliana Noriega, ¿es una buena estrategia reducir las áreas de trabajo unificando funciones para reducir los costos? Pues hoy, para la pregunta que nos hace Liliana, pues hoy cualquier estrategia que implique hacer lo mismo, que logremos hacer lo mismo, garantizando por los mismos estándares de calidad dentro del negocio, pues es permitido, ¿cierto? Entonces va a ser muy importante. A lo que les decía ahorita, simplificar a veces, cuando les decía los 4 conceptos del manejo de los gastos y de los costos, cuando estamos hablando de simplificar, es eso, cómo a veces varios procesos que estaban empezando a hacer varias personas realmente se pueden hacer y realmente hay veces en la empresa tenemos muchos procesos que no generan que no tienen impacto en la operación y que se hacen por hacer, que a veces uno le pregunta a las personas, ¿por qué lo hace? No, porque esto estaba así y así se nos dijo, ¿cierto? Hay que empezar hoy la invitación cuando estamos hablando del tema de transformación, los estamos inventando, es que hay que volver prácticamente a sentarse y mirar realmente qué se necesita para cada negocio y a partir de eso, pues plantear los objetivos y lograr lo que les decía, vuelvo al tema de la tasa mínima, porque para mí en todo lo que hago, en las empresas donde estoy, pues eso se nos ha convertido en la brújula. Pues, ¿qué estamos utilizando? Utilizamos ya algunas estrategias para tener siempre a tiempo ese indicador y saber hacia dónde nos estamos orientando. Manuela nos pregunta, hay casos, nos pregunta, no, nos plantea, hay casos donde tercerizar puede salir más costoso que seguir realizando el proceso desde la propia empresa. ¿O qué se debe tener en cuenta para que esto no pase? Manuela, para la pregunta que nos haces. Cuando nosotros estamos hablando de tercerizar, hay una variable muy importante al momento de tercerizar, ¿cierto? En muchas ocasiones puede ser más costoso, pero hay que tener en cuenta algo y es que en muchos casos la tercerización que tenemos que hacer o llevar tiene que ser variable, ¿cierto? Y tiene que estar asociada a los ingresos. Voy a poner un ejemplo que hablaba hoy Alejandro. Voy a hablar de hoy personal temporal. Las empresas deciden contratar sus empleados a través de una empresa de servicios temporales. Está tercerizando su proceso, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hoy la selección o pagarle a una empresa temporal va a ser mucho más costoso, obviamente, porque yo estoy pagando, pues, un porcentaje mayor que le tendría que pagar el trabajador, viéndolo desde los números. Pero realmente, por ejemplo, en esta crisis, ¿qué pasa? Si yo tengo 100 pesos en venta y las ventas me caen a 50, yo perfectamente puedo pues, dejar de tener los servicios de ese personal temporal y yo no voy a estar incurriendo, por ejemplo, en indemnizaciones, ¿cierto? Ese tipo de cosas que hoy, por ejemplo, en la pandemia, hablando pues de estos casos, hoy la empresa ni queda fue en muchos casos despedir sus trabajadores. Cambio, cuando se tienen este tipo de servicios tercerizados, siempre pues una de las recomendaciones que doy es que sean variables, que realmente se puedan en cualquier momento, que baje mi operación principal, mis ventas, yo también pueda desistir de este tipo de servicios. Bueno, allá hay unas preguntas
de orden legal que me permitiré dar respuesta. Está bien suspender contratos laborales indefinidos y seguir pagando seguridad social a esos empleados, tienen en cuenta que no les será, teniendo en cuenta que no se les sigue pagando nómina. Liliana, sí, efectivamente, el hecho de suspender el contrato es muy distinto a terminarlo. Si se termina el contrato, el empleador no se ve obligado a continuar pagando estos aportes a la seguridad social, pero suspendido el contrato, sí se ve obligado a realizar el pago a la seguridad social con una excepción, y es que no tiene la obligación de pagar los aportes a la ARL. Esa sería la respuesta para Liliana en ese punto. Isabel nos pregunta, si pagamos vacaciones, ¿es normal no seguir pagando nómina? Isabel, ante esa pregunta, si estás en vacaciones es porque no estás prestando el servicio, y si no estás prestando el servicio, pues no tendrá la posibilidad de recibir el salario. Hay otra pregunta de Isabel que dice, ¿qué estrategias puede utilizar para un negocio de papelería? Alexis. Bueno, pues o realmente cuando estamos mirando pues este tipo de negocios, la invitación es empezar a mirar cómo empezamos a reinventar, ¿cierto? Especialmente cómo lo que teníamos físico, cómo hacemos para llevarlo a los lugares donde se necesita, ¿cierto? Anteriormente teníamos una estrategia, veníamos de algo de quien nos buscaban, en muchas ocasiones nos buscaban, ¿cierto? Ahora hay que buscar la necesidad o llevarlos de cómo llegar a esas personas que necesitan, ¿cierto? Pues especialmente ahora una persona, por ejemplo, en estos casos, yo personalmente he tenido casos de que necesito algo, por ejemplo, de papelería interna para mi casa o para mis trabajos de oficina, y realmente pues hoy saber de que puedo encontrar, por ejemplo, una papelería que es capaz de traerme todo hasta la casa, pues van haciendo estrategias que nos van ayudando con las ventas, porque es que realmente hoy el proceso es de cómo atacamos las ventas. Hoy el tema de las ventas es difícil, ¿cierto? Hoy el tema de los gastos, porque la mayoría de las empresas, los gastos que tienen están la mayoría en personal, hace de que realmente las estrategias que tengamos que buscar sea a través de las ventas, ¿cierto? Y ahí la invitación que yo les hago es cómo hacemos de que ya no nos busquen, sino llegar realmente a las personas que nos necesitan, que convertirnos en ese especialista donde realmente seamos la primera opción en la mente hoy de las personas. Y se los decía, la forma de lograr entregar las cosas, buscar otra vez hoy las plataformas, los domicilios para poder entregar nuestros productos, pues es una mejor opción. Bueno, por acá tenemos una última pregunta de Sebastián Pulgarín, y Sebastián nos pregunta, ¿cómo una MIPYME puede reinventarse en esta situación, donde las opciones para mantenerse que les ofrece es adquirir deuda, apretando su flujo de caja porque es deuda de corto plazo, y evaluando sobre el papel, es mejor cerrar que entrar a tener pérdidas y una deuda impagable? Bueno, para Sebastián, esta situación que planteas, pues es la situación de muchas empresas de hoy en día, ¿cierto? ¿Qué pasa? Hay una cosa que sí es cierta, es que de esta crisis vamos a salir, ¿cierto? Vamos a salir, ¿cierto? Y se los decíamos como lo primero en esta conferencia es que este año no es para lograr utilidades, sino que este año es para lograr, digámoslo, llegar a punto de equilibrio. Si lo primero que empezamos a hacer, y lo decía hace un momento, es buscar alguna alternativa de cómo replantear o lograr ventas. Si eso no es lo posible, pues realmente si no hay ventas, no hay gasolina para el negocio, ¿cierto? Y a partir de eso hay una pregunta que se tienen que hacer muchos hoy dueños de negocio, y es ¿cuánto están dispuestos a perder? Y cuando yo estoy diciendo que cuánto están dispuestos a perder, es porque tienen muy claro
todo el negocio, ¿cierto? Hoy muchos empresarios no saben qué tienen y no saben ni cuánto están perdiendo. Hoy este tipo no saben qué es hacer un análisis de sensibilidad y un análisis de sensibilidad es decir, hoy, ¿qué pasaría con el negocio si esto se da, si esto se da, si esto se da? Pierdo 50 millones de pesos, perfecto. La pérdida es de un 10% de mi patrimonio, estoy dispuesto a aguantarlos, porque el próximo periodo sí o sí tiene que cambiar y los gobiernos van a hacer lo necesario para que la economía se dinamice, ¿cierto? Entonces, la pregunta que hoy nos tenemos que hacer es saber hasta cuándo, hasta dónde y hasta cuándo está dispuesto hoy el empresario a aguantar. Y a partir de eso, si hoy decimos que esperar 4 meses implica una pérdida del 50% del patrimonio, pues ya de entrada estamos en un proceso crítico, el cual nos va a llevar ya a un proceso ya de empezar a buscar un tema de una posible suspensión, liquidación, ¿cierto? Empezar a buscar ese tipo de alternativas. Pero la pregunta es, o el consejo que yo le digo, hagamos los números, empecemos a hacer esos análisis de sensibilidad y demos esa respuesta. Bueno, si yo voy a perder el 10%, lo voy a aguantar, porque sé que en 2 años voy a recuperar. Pues yo se los decía, hoy lo que pensamos y el sueño con el que toda persona que monta un negocio o montamos un negocio es con el fin de que esto se pueda mantener en el tiempo y que nos pueda dar, ¿cierto? Hoy este año es de perder lo menos posible o tratar de ganar cero, ¿cierto? O estar en punto cero. Pero si pierdo, tengo que saber cuánto estoy dispuesto a perder hoy porque en los próximos periodos, pues, se va a recuperar. Muy bien. Hay otra pregunta de Liliana y nos dice, ¿cuál es la forma más sana de reducir costos sin que se afecten los empleados? Que no haya que despedirlos. Primero, pues habría que sacar un listado de todos los costos y gastos que se tienen. Entonces, hay que empezar. Se los decía, la mayoría de empresas, su mayor porcentaje son los trabajadores, lamentablemente, ¿cierto? Y al ser los trabajadores, pues la mayor proporción, pues yo puedo hacer cosas como decir, pues no voy a consumir café, no voy a hacer una serie de costos y gastos, pero si realmente, pues el grueso lo tenés en el tema de personas, pues lamentablemente, pues habría que empezar a mirar. Lo que yo les digo, primero antes de eso es, primero, estrategias de venta. Si se puede lograr o no se puede lograr. Si ya no se puede lograr, es decir, si yo aguanto con estas personas 3 meses, yo puedo perder tanto valor y estoy dispuesto a perderlo. Pero si esperar esa parte realmente se come la empresa, pues hay que tomar decisiones. Lamentablemente, pues también hay que pensar por los capitales, o sea, porque el gobierno de alguna otra forma no lo vemos como que esté entrando en estos momentos a ayudar, entonces hay que empezar a tomar decisiones. Pero como se los decía, antes de entrar a tomar esas decisiones hay que tener claro los números, porque de pronto ahora nos podemos empezar a tomar decisiones muy rápidos porque uno se desespera totalmente en esta situación como estamos ahorita, porque es lo único que uno ve es gasto, gasto, gasto y no ve el ingreso. Entonces, pues uno pierde el norte y empieza a tomar, pues, digámoslo, malas decisiones. Eché una persona y al próximo mes me activó eso, pero ya dejé a esta persona y le implicó una indemnización de tanto. Por eso yo les digo, es muy importante hacer análisis de sensibilidad. Eso me va a permitir ser muy acertado en el momento de tomar decisiones. Es triste porque, pues, realmente hoy para muchas empresas les duele el colaborador, duele, ha dolido mucho la pérdida de puestos de trabajo, pero realmente también hay que pensar es en algún momento de proteger el capital. Obviamente hay que también mirar en estos momentos hasta cuánto se puede perder, pero si la pérdida es grande, yo considero de que pues lamentablemente, y suena muy triste, es mejor, pues, como se dice, parar la pérdida hasta el momento y muy vulgarmente puede sonar, es mejor cortarse el brazo que perder la vida. Muy bien, Alexis. Hay una última pregunta y con esta cerramos de Valentina García. Me dice,
Si tengo un negocio de servicios, por ejemplo, un centro de odontología, ¿cómo podría continuar con mis servicios sin pasar por encima de la ley en este momento? Servicios odontológicos, ¿cierto? Ahorita digámosle que estos servicios que a veces requieren de alguna otra forma, pues el contacto con este tipo, con personas, pues yo creo que mi invitación es empezar a hacer estrategias de venta con temas anticipados, ¿cierto? Y es tratar de decir que si compras hoy un plan de esto y gastas esto, que en 4 meses que pueda ir pueda tener un beneficio. Buscar ese tipo de estrategias a ver si pueden servir, vender anticipado para después prestar el servicio. Y lo más importante en estos momentos es empezar también con estrategias que ayuden de alguna otra forma a ir generando como esa necesidad, ¿cierto? Que cuando salgan de esto digan, lo primero que voy a hacer es un diseño de sonrisa, no sé, ¿cierto? Pero hay que empezar a buscar esas estrategias. Es no simplemente decirle te doy esto, sino ir buscando a través de estas estrategias hoy de marketing digital, de irse metiendo de a poquitos, empezar a hacer la opción principal para ver si muchos de estos clientes pueden anticipar ventas, ¿cierto? De lo contrario, si este tipo de cosas no se pueden, pues no se pueden dar, pues también hay que también tomar el papel de líder, y el papel de líder es aquel que es capaz de hablar con las personas, de contarles pues con claridad esa situación, y al final yo creo que cuando somos transparentes y realmente le decimos a la gente no nos da y se tienen justificado porque pues uno espera o se ve en muchos casos de que la gente puede entender. O sea, no está fácil, ahora no está fácil, hay muchas cosas, pero vuelvo e insisto, hay que tratar de primero buscar alternativas que nos vayan generando ventas, anticipando servicios que pueda dar más adelante, tratar de buscar la forma de crear infoproductos, tratar del conocimiento que tienen, por ejemplo, tratar de armar una especie de cursos o capacitaciones donde se empiecen a generar unos ingresos a través del conocimiento, ¿cierto? Hay que buscar las alternativas y, pues estamos en un momento de transformación. Yo creo que pues hoy tratar de ensayar algo que creamos que es posible, pues nada se pierde. Peor es quedarse sin hacer nada. Bueno, tenemos unas preguntas adicionales, creo que ya con esto vamos cerrando. Yo quisiera ampliarle algo ahí a Valentina García, y es una estrategia que ha tenido éxito en estas contingencias, y es hacer unas ventas a futuro. Vender el servicio ahora para prestarlo una vez se levante esta contingencia. Es una estrategia que ha venido teniendo éxito y te invitamos para que la evalúes, es posible que en tu negocio pueda funcionar un tratamiento odontológico que ofrezcas en este momento para que la persona no se lo realice de forma inmediata, sino en un momento cercano, unas ventas a futuro. Pregunta Sebastián Pulgarín. Si me permite una última pregunta, hoy en día las MIPYMES se caracterizan porque no cuentan con flujo de caja y sus presupuestos son muy apretados, suelen desbordarse. ¿Cómo decirle a un empresario dueño de una MIPYME hasta dónde quieres llegar? Si el periodo de consolidación de una empresa es de 6 a 10 años. Yo ahí tengo una consideración para Sebastián, y es la siguiente. Dentro del sistema jurídico hay unas herramientas de negociación, lo que hablamos ahora de estrategias legales en momentos de crisis. Hay unas herramientas de negociación, y recientemente el gobierno nacional, en el marco de la contingencia, ha pedido un decreto, que es el decreto 560, donde trae unos mecanismos nuevos, unas herramientas nuevas para la negociación de deudas. Esos mecanismos es la negociación de emergencia y el proceso de recuperación empresarial. Hay unos requisitos que se deben de cumplir, pero si el empresario, en este caso de una pequeña o mediana empresa o de una gran empresa, no interesa el tamaño de la compañía, tiene algunas dificultades derivadas de la situación actual, puede tomar mano de estas herramientas y entrar en unos procesos de negociación con sus acreedores.
pueden ser acreedores financieros, pueden ser otro tipo de acreedores, acreencias laborales, acreencias tributarias, acreencias de proveedores, y tiene la facultad de entrar a negociar con estos grupos de acreedores en unos términos que, según el flujo de caja que tenga proyectado el empresario, sea acorde para afrontar la contingencia. Entonces creo que sí hay herramientas. Sobre este punto mañana estaremos dando una charla con la abogada Vanessa, donde explicaremos de forma detenida todos estos mecanismos que acabo de mencionar. Pregunta nuevamente Valentina, ¿qué tan conveniente sería declarar la empresa en quiebra frente a los bancos? Valentina, ahí tendríamos que validar cuál es la situación real que tiene la compañía. Hay que hacer un análisis de quiénes son los acreedores, cuál es el monto de las acreencias, cuál es el número de las obligaciones vencidas. Hay que hacer un estudio financiero y jurídico para mirar cuáles son las alternativas. Sin conocer esa información es bastante arriesgado, por no decir irresponsable, darte una respuesta. ¿Qué otra pregunta hay acá para que vayamos terminando? Si tengo proyectado crecer a corto plazo, ¿debo renunciar a la meta o tratar así pierda para mantener alianzas con mis proveedores y clientes? Esa pregunta nos la hace Margie. Alexis. Pues esta pregunta, pues vamos complementando a todos, ¿cierto? Cuando hay claridad desde los números, pues se los decía ahorita, es importante saber, pues, hasta cuándo estoy dispuesto. O sea, volvamos de que hoy el objetivo es mantener la empresa en el tiempo, ¿cierto? Y a veces perder hoy un poco, pues nos va a permitir el día de mañana, pues, permanecer en el tiempo. Hoy sí se pueden tener unas alianzas y es claro que si estas alianzas hay que analizarlas muy bien y que realmente el día de mañana nos van a representar de alguna u otra forma un valor hacia la empresa, pues es viable, ¿cierto? Hoy conozco de muchos empresarios que hoy están dispuestos a perder, pero ¿saben cuánto? Y les vuelvo a hacer la invitación. La invitación es tener claro los números. Pues me salto un poquito a una pregunta que ahorita hacía Jonathan, está dando una respuesta sobre los flujos de caja. Y realmente, pues a veces yo difiero de la consolidación de un negocio cuando hablamos de tiempo, ¿cierto? Cuando hay orden, cuando hay claridad de lo que hacemos, cuando hay claridad de hacia dónde vamos, pues una empresa rápidamente, sin digámosles tener factores de tiempo, se puede ir empezando a dar, ¿cierto? Cuando una empresa hoy, de alguna otra forma, pues se ve muy apretada con situaciones de caja, es porque venía haciendo varias cosas mal con la gestión de su capital de trabajo. Una, venía haciendo alguna gestión inadecuada con su control de la cartera, ¿cierto? Hay 3 puntos esenciales y es que hoy debemos de alguna otra forma cuidar y tener mucho control de la cartera desde siempre, ¿cierto? Entonces, muchos de temas de flujo de caja arrancan por ahí, por la cartera, porque nos dedicamos a vender y nos estamos dedicando a veces a descuidar ese indicador. A veces nos llenamos de mucho inventario, a veces pedimos más de lo que necesitamos, ¿cierto? Y no nos damos cuenta. Y empezamos y al no tener claridad del negocio, pues nos empezamos a meter en una serie de cosas que nos impacta. Hoy mucho que pasa en las empresas es mezclar las finanzas personales con las finanzas empresariales. Y entonces desde ahí se empiezan a dar una serie de costos y gastos que no tienen que ver con el negocio, no somos conscientes de eso y empezamos a afectar el flujo de caja. Vuelvo, insisto, y lo he dicho desde que comencé la reunión. La invitación es hoy hacer los números y empezar a tener cosas claras, sencillos indicadores que nos van a permitir saber si vamos bien o no vamos bien. Hoy, indicador principal, punto de equilibrio. La invitación es hoy llamar a pensar cómo hoy puedo llegar a punto de equilibrio, ¿cierto? Y el punto de equilibrio es porque pueda lograr una serie de ventas o pueda reducir una serie de costos y gastos. Desde ahí, si empezamos a trabajar todos desde ahí, tenemos claro cuál va a ser nuestra meta. Empezamos a trabajar con esto, creo que vamos todas las empresas en estos momentos que empiezan a hacer este tipo de cosas, van a terminar de alguna u otra forma, pues pasando este momento crítico.
ahorita lo decían, hoy, pues lamentablemente, hoy hay una oportunidad, porque lamentablemente todos estamos en la misma situación, ¿cierto? Entonces, hoy hay mucha conciencia, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, he visto de que los arrendamientos, la misma empresa ha empezado a dar una rebaja o hasta tiempos de condonación, porque pues he escuchado a algunos dueños que dicen, no, si no la alquilo, pues en estos momentos nadie me la alquila, entonces prefiero recibir la mitad, ¿cierto? Entonces, hoy pues, hay que verle también el lado que a pesar de estas dificultades, hoy de alguna otra forma, pues todos estamos en lo mismo y podemos hacer unas conversacioncitas mucho más charladas. Yo creo que a veces el hablar, el ser conscientes, el ser serios con lo que decimos, el tener claro hacia dónde vamos, pues es un sello que también nos puede dar seguridad y garantía de que la empresa pueda continuar el día de mañana. Bueno, tenemos, bueno, no veo más preguntas. Ya teníamos nuevamente en nuestra sesión a Alejandro. No hay más inquietudes. Les agradecemos a todos por participar. Esperamos que esta presentación haya sido de valor para ustedes. Si tienen alguna inquietud, pueden contactarnos. Aquí en el banner pasa nuestro sitio web, nuestros correos electrónicos para que nos contacten, nuestros teléfonos, cualquier inquietud que tengan sobre los temas que hemos presentado. Los invitamos para que nos sigan en las redes sociales. El día de mañana estaremos con la abogada Vanessa hablando sobre alternativas y nuevos mecanismos en insolvencia empresarial, y el día jueves tendré la oportunidad de presentarles estrategias dentro de las instituciones jurídicas en el cumplimiento de los contratos. Me pide el señor Guillermo, un gran amigo, se podía tener en cuenta que si sacrifico hoy, pueden sostenerme para no desaparecer si mi grupo de interesados se sostiene. Puede garantizar que la empresa también se sostenga y a futuro es garantizar insumos y clientes. Bueno, ahí es una apreciación. No hay más inquietudes. Actualmente sería bueno estrategia refinanciar la deuda aprovechando las tasas actualmente que son bajas con los bancos. Todo lo que implique reducción del costo son bienvenidas todas las estrategias. Y hoy en la refinanciación, porque la refinanciación tiene dos impactos, uno el costo y otro el tema de flujo de caja. Pero hoy, sigámoslo, si en este tema de la refinanciación yo puedo tener mejorías en el flujo de caja, porque es que hoy lo que duele también es el flujo de caja. Y si de pronto hay que aumentar el costo, pues lo más importante es hoy, y lo decía hace un momento un gran amigo de nosotros, Guillermo, es poder sostener la empresa en el tiempo, ¿cierto? Por eso es muy importante. Yo hoy sabría si refinanciar es una buena idea cuando tengo claros los números, porque yo digo, si yo hoy logro refinanciar y logro bajar el gasto, perfecto, estoy bajando el gasto. Pero si yo logro refinanciar por flujo de caja y si mi necesidad más grave es caja, pues bienvenida sea, ¿cierto? Entonces hay que tener muy claro, nuevamente vuelvo a decir, muy claro los números. Los invitamos a que hagan ese ejercicio sencillito que les contaba. Desde un principio hagamos ese ejercicio, realmente miremos cuál es nuestro activo operativo real, empecemos a ver a quién le debemos, cómo hablamos con ellos, cómo empezamos a hacer formas que nos implique una reducción de costo y gasto. Y para los dueños de negocio, lo más importante es, bueno, si hoy están dispuestos a que la empresa se mantenga en el tiempo, hay que sacrificar un poquito. Pues puede sonar un poquito crítico o un poquito maluco, pero hay que buscar formas, siempre y cuando sepamos con que tengamos claro el negocio, porque mañana lo vamos a recuperar. Si no tenemos claro el negocio, si hoy no sé ni cuánto me gano, ni cuánto es lo otro, pues lo primero que los invito es a hacer eso, a hacer las cuentas claras, porque eso es lo que nos va a dar el futuro del negocio. ¿Listo? Entonces, Jonathan, si no hay muchas más preguntas, les quiero agradecer, muchas gracias por el espacio, por escucharnos. Como lo decía Jonathan, estamos pues muy atentos. Espero de que este pequeño espacio sea de valor para todos, de que todos puedan sacar pues por lo menos un granito de arena
de esto y que les haya llegado y que por lo menos puedan empezar a hacer las tareas dentro de la casa. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Les reitero que el video lo vamos a colgar en nuestras redes sociales y lo vamos a compartir en el canal de YouTube que estamos iniciando a construir, y esperamos que la presentación del día de hoy por parte de Alejandro, de Alexis y de mi persona haya sido de valor para cada uno de ustedes. Una feliz noche.